9:10 de la mañana. En el colegio de Stanley Street había llegado la hora del recreo. Era el edificio escolar más nuevo y ostentoso de Solar, tanto que el distrito escolar no había terminado de pagarlo. Se trataba de un edificio bajo con 4 grandes aulas de cristal, tan moderno e luminoso como viejo y oscuro era el colegio de Brook Street. Richie Boring, que era el matón de la escuela y se enorgullecía de serlo, salió al patio de recreo, buscando con los ojos al chico nuevo tan listo que se sabía todos los temas de matemáticas. No iba a permitir que llegara a su escuela ningún chico nuevo sin enterarse de quién era el jefe, y mucho menos un 4 ojos marica y preferido del maestro. Richie tenía 11 años y pesaba 70 kilos. Desde siempre la madre se había dedicado a mostrar a la gente cuán enorme era su hijo, de modo que Richie sabía que era grande. A veces se imaginaba que al andar oía temblar el suelo bajo sus pies, y cuando fuera mayor, fumaría Camel como su padre. Los chicos de los cursos adelantados le tenían terror, y a los más pequeños Richie les parecía el tótem de la escuela. Cuando empezaran el instituto en Brook Street School, echarían en falta una deidad en su panteón. A Richie todo eso le encantaba. Y ahí estaba ese chico, Petrie, esperando que le llamaran para el partido de fútbol durante el recreo. ¡Eh! Vociferó Richie. Todo el mundo se volvió, salvo Petrie. Todos los ojos parecieron aliviados cuando vieron que los de Richie miraban hacia otra parte. ¡Tú! ¡4 ojos! Mark Petrie se volvió hacia Richie. Sus gafas con montura de acero brillaron bajo el sol de la mañana. Era tan alto como Richie, es decir, más que la mayoría de sus compañeros, pero era más delgado, y su rostro tenía algo de indefenso y reservado. ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? Lo imitó Richie con voz de falsete. ¿Sabes que hablas como un maricón 4 ojos? No, no lo sabía, respondió Mark. Richie dio un paso adelante. Apuesto a que lo eres, un gran maricón al que le gusta chuparse el dedo. ¿De verdad? Le sacaba a uno de quicio con ese tono cortés. Sí, eso me han dicho, y que no son los dedos lo que chupas. Los chicos empezaron a arremolinarse para ver cómo Richie le cascaba al nuevo. La señorita Holcomb, que esa semana estaba a cargo del recreo, se había ido al patio de delante a vigilar a los más pequeños en los columpios y balancines. ¿Cuál es tu banda?, preguntó Mark, que miraba a Richie como si acabara de encontrar un bicho nuevo e interesante. ¿Cuál es tu banda?, volvió a mofarse Richie en falsete. Yo no tengo ninguna banda, pero me han dicho que tú eres un gordo maricón. ¿De verdad?, preguntó Mark, siempre cortés. Pues a mí me han asegurado que tú eres una bestia estúpida, ¿sabes? Silencio. Los demás muchachos se quedaron boquiabiertos, pero al mismo tiempo interesados. Jamás se había visto que nadie firmara su propia sentencia de muerte. Richie, tomado de sorpresa, se quedó tan boquiabierto como los demás. Mark se quitó las gafas y se las entregó al muchacho que estaba junto a él. ¿Quieres guardármelas? El otro las tomó mientras miraba silenciosamente a Mark con los ojos desorbitados. Richie atacó. Fue una carga lenta y torpe, sin asomo de gracia ni finura.
El suelo temblaba bajo sus pies mientras avanzaba lleno de confianza. Su derecha preparaba un puñetazo que le iba a asestar en plena boca al marica cuatro ojos y que le haría saltar los dientes como las teclas de un piano. Prepárate para el dentista, maricón, que te la doy. Mark Petrie se inclinó hacia un lado y el puño le pasó por encima de la cabeza. Richie se vio arrastrado por su propio impulso, y Mark no tuvo más que poner el pie. Richie Boring cayó pesadamente al suelo con un gruñido. Una exclamación de asombro se elevó del grupo de niños que observaban. Mark sabía perfectamente que si el torpe muchacho que yacía en el suelo recuperaba la ventaja, le daría una buena paliza. Mark era ágil, pero con la agilidad no se resistía mucho en una pelea en el patio del colegio. Si el escenario hubiera sido la calle, ese habría sido el momento de correr para distanciarse de su perseguidor, y después darse vuelta para aplastarle la nariz. Pero no estaban en la calle. Y Mark sabía que si no vencía inmediatamente a aquel grandulón, jamás volvería a tener paz. Todo eso lo pensó en una fracción de segundo y saltó sobre la espalda de Richie Boring. Richie gruñó y todos volvieron a exclamar. Mark tomó a Richie del brazo y se lo retorció a la espalda. Richie chilló de dolor. «Di que te rindes o te rompo el brazo. Lo juro por Dios», dijo Mark. La respuesta de Richie fue digna de un marín veterano. Mark le subió el brazo hasta los omoplatos y Richie volvió a gritar lleno de indignación, miedo y perplejidad. Nunca le había ocurrido nada parecido y no podía ser que le estuviera ocurriendo ahora. Tenía sentado sobre la espalda a un cuatro ojos maricón que le retorcía el brazo y le hacía gritar ante sus súbditos. «¡Dime, rindo!», repitió Mark. Richie consiguió ponerse de rodillas. Mark le hincó a su vez las suyas en los costados, como si montara un caballo, y se afirmó. Los dos estaban cubiertos de polvo, pero la situación de Richie era peor. Tenía la cara roja y tensa, los ojos se le salían de las órbitas y un rasguño le cruzaba la mejilla. Intentó sacudirse de los hombros a Mark, pero este volvió a doblarle el brazo hacia arriba. Esta vez lo de Richie no fue un grito, sino un aullido. «¡Dime, rindo, por Dios que te lo rompo!». A Richie se le había salido la camisa de los pantalones y sentía ardor en la barriga. Empezó a sollozar y a retorcer los hombros, pero el maldito maricón seguía encima de él. Sentía el antebrazo como de hielo y un intenso fuego en el hombro. «¡Bájate de ahí, hijo de puta! Así no se pelea. Dime, rindo». «No». Perdió el equilibrio y cayó de boca abajo, y cayó boca abajo en el polvo. El dolor le paralizaba el brazo y tenía tierra en la boca y los ojos. Agitó las piernas indefenso. Había olvidado que era enorme. Había olvidado cómo temblaba el suelo bajo sus pies cuando caminaba. Había olvidado que cuando fuera mayor fumaría Camel como su padre. «¡Me rindo! ¡Me rindo!», gritó con la sensación de ser capaz de seguir gritando horas, con tal que le soltaran el brazo. «¡Di, soy una mierda! ¡Soy una mierda!», masculló Richie tragando polvo. «Está bien». Mark le soltó y se puso fuera de su alcance, mientras Richie se levantaba. Le dolían los muslos y esperaba que a Richie ya no le quedaran ganas de pelea. Richie se levantó y miró alrededor. Nadie le devolvió la mirada. Todos se dieron la vuelta hacia Mark.
y aquel apestoso de Glick estaba junto al maricón y le miraba como si fuera una especie de dios. Richie se quedó solo. Apenas podía creer con qué rapidez la ruina se había abatido sobre él. Tenía la cara sucia, salvo donde se le habían limpiado sus propias lágrimas de furia y humillación. Pensó en arrojarse de nuevo sobre Mark Petrie, pero la vergüenza y el miedo, sensaciones nuevas, resplandecientes y enormes, no se lo permitieron. Sucio bastardo, pensó. Si alguna vez consigo sorprenderte y derribarte. Pero ese día no. Dio media vuelta y se alejó cabizbajo. Una de las chicas rió con un timbre alto y burlón que se elevó con cruel claridad en el aire de la mañana. Richie Body no levantó los ojos para ver quién se atrevía a reírse de él. Diez. 11:15 de la mañana. El vertedero de basuras del municipio de Jerusalem Slot había sido antes un pozo de grava, hasta que en 1945 el yacimiento se agotó y las excavaciones tocaron arcilla. Estaba situado al final de una elevación que desde Bourne Road se extendía unos 3 kilómetros hasta pasar el cementerio de Harmony Hill. Dude Rogers oía débilmente por el camino las explosiones y toses de la cortadora de césped de Mike Ryerson. Pero ese ruido no tardaría en ser borrado por el chisporroteo de las llamas. Dude era el encargado del vertedero desde 1956 y todos los años era rutinariamente reelegido por unanimidad en la reunión del municipio. Vivía en el vertedero, en un pulcro cobertizo que tenía en la puerta un cartel con la inscripción "Encargado de vertedero". 3 años atrás había conseguido que esos ávaros de la junta municipal le compraran un aparato de calefacción y había abandonado definitivamente su vivienda del pueblo. Era un jorobado con la cabeza curiosamente torcida que le daba un aspecto grotesco. Sus brazos, que pendían como los de un mono casi hasta las rodillas, tenían una fuerza sorprendente. Habían hecho falta 4 hombres para cargar en el camión los artículos de la vieja quincallería y traerlos al vertedero, cuando la tienda de cambio de ramo y la suspensión del camión se había aplastado visiblemente con la carga. Pero de descargar se había ocupado Dot Rogers, solo, y en el esfuerzo los tendones se le marcaban en el cuello, las venas se le hinchaban en la frente y los antebrazos y bíceps eran como cables de acero. Él solo había echado todo por el borde del vertedero. A Dude le gustaba el vertedero. Le gustaba ahuyentar a los chiquillos que iban a romper botellas. Y le gustaría dirigir el tráfico hacia los lugares donde había que efectuar cada día los vertidos. Le gustaba hurgar en la basura, que era su privilegio como encargado, y se imaginaba que se burlaban de él al verle caminar a través de las montañas de basura, con sus botas hasta las caderas y sus guantes de cuero, con la pistola al cinto, un gran saco sobre el hombro y la navaja en la mano. Pues que se burlaran, había cables de cobre y a veces motores enteros, y en Portland el cobre se pagaba a buen precio. Había escritorios, sillas y sofás de desecho, cosas que se podían arreglar y vendérselas a los anticuarios de la carretera 1. Dude estafaba a los anticuarios y estos hacían lo propio con los turistas. 2 años antes, Dude había encontrado una astillada cama victoriana con el marco partido,
y se la había vendido por $200 a un afeminado de Wills que había caído en éxtasis ante la autenticidad del estilo Nueva Inglaterra de ese mueble, y que jamás supo con qué cuidado Dude había lijado hasta hacer desaparecer la inscripción que rezaba Made in Grand Rapids sobre la cabecera de la cama. En la parte más alejada del vertedero estaban los coches usados Buick y Ford y Chevy, y lo que uno pidiera, incluso con los repuestos que la gente dejaba en los automóviles cuando se hartaba de ellos. Lo mejor eran los radiadores, pero un buen carburador podía venderse por $7, después de haberlo bañado en gasolina, y otro tanto sucedía con las correas del ventilador, luces de cola, parabrisas, volantes y alfombrillas para el suelo. Sí, el vertedero era increíble. Era a la vez Disneylandia y Shangri-La. Pero ni siquiera el dinero acumulado en la caja negra se guardaba bajo la mecedora. Pero ni siquiera el dinero acumulado en la caja negra que guardaba bajo la mecedora era lo mejor. Lo mejor eran los fuegos y las ratas. Los miércoles y domingos por la mañana y los lunes y viernes por la noche, Dude pegaba fuego aparte de la basura. Las fogatas nocturnas eran las más bonitas. A Dude le encantaba el sombrío resplandor en que florecían las bolsas de plástico verdes, llena de basura, de plástico verde lleno de basura, los periódicos y las cajas. Pero los fuegos de la mañana eran los mejores, por las ratas.